Este curso, que trata sobre integrar la perspectiva de género en el trabajo social, forma parte del compromiso del Consejo General de poner en valor la perspectiva de género en el análisis y tratamiento de las necesidades sociales, fijando la mirada en el papel de las mujeres, en la cobertura de las necesidades sociales y en sus demandas y propuestas para hacer de la convivencia personal y social un espacio de igualdad, libertad y solidaridad. El trabajo social tiene el deber de ayudar a construir una sociedad igualitaria y para ello es necesario incorporar el enfoque de género en el marco de la intervención social. El estudio realizado para desarrollar nuestra guía profesional, el trabajo social desde una perspectiva de género, dejó constancia de que, a pesar de que la mayoría de las personas encuestadas, un 53,3%, habían recibido mucha y bastante formación en el ámbito de la perspectiva de género, solamente el 7% contaba con herramientas a su alcance para hacer efectiva la aplicación de dicho enfoque y tan solo un 18,2% sabrían aplicar sus conocimientos en el trabajo cotidiano. La Organización de Naciones Unidas, en su ODS número 5, contempla lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Por otro lado, la Comisión Europea este año 2023 lo ha considerado Año Europeo de las Competencias, con el objetivo de dar un nuevo impulso al aprendizaje permanente, capacitando a las personas y a las empresas para que contribuyan a las transiciones ecológica y digital, apoyando la innovación y la competitividad. Es compromiso también de este Consejo General abordar cuestiones estratégicas relacionadas con la formación continua y con el trabajo desarrollado por las corporaciones colegiadas en línea con las prioridades europeas. Uno de los objetivos de la Comisión Europea consiste en construir un modelo europeo para el futuro, donde el desarrollo profesional continuo es fundamental para garantizar el expertise profesional, siendo este único e indivisible a cada profesional. Es decir, el DPC es el equipaje profesional que le es propio a cada persona y que se lo llevará consigo, ejerza donde ejerza. Las administraciones públicas, los sindicatos, los agentes sociales y, por supuesto, los colegios profesionales tenemos la responsabilidad de impulsar y facilitar esta formación continua, capacitación profesional que tiene un papel estratégico en este Año Europeo de las Competencias. La formación continua no es solo un deber ético, sino también deontológico, fundamental para el buen desarrollo de nuestras funciones como trabajadoras sociales, por lo que él o la profesional debe estar concienciado de la importancia y la necesidad de mantener actualizadas sus competencias. Debemos, como Consejo General, estar al día tanto de los avances tecnológicos como sociales, así como de las diversas iniciativas que se establecen en la Unión Europea y en el Gobierno de España, ya que para ejercer como trabajadores y trabajadoras sociales de manera responsable, solvente y eficaz, no solo hay que contar con la titulación requerida, sino tener los conocimientos actualizados sobre el desarrollo de nuestras funciones específicas. Consideramos absolutamente necesarias formaciones como la que presentamos hoy. Para ello nos acompañarán profesionales altamente cualificadas que van a ayudaros a incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos de desarrollo del trabajo social, de una manera práctica, concisa y profesional. Mis compañeras de Junta de Gobierno, Raquel, Nanda y Marta Simón, os presentarán todos los módulos y os harán un pequeño resumen de lo que vais a encontrar a lo largo de este curso. Y también Eva, técnico del Consejo, os explicará la metodología a seguir. Pero quiero adelantaros una novedad que hemos incorporado a esta formación. Consiste en un módulo sobre violencia económica, un tipo de violencia casi desconocida y de la que son víctimas multitud de mujeres sin saberlo. Situaciones normalizadas desde el sistema patriarcal, muchas veces no identificada esta violencia económica por su desconocimiento y normalización en nuestra sociedad. Espero que disfrutéis de esta formación y que tras su finalización incorporéis la perspectiva de género en vuestro día a día profesional. Y recordad que el trabajo social es feminista o no es. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla por interesaros de alguna manera, ¿no? Por la importancia que tiene la formación con perspectiva de género y, bueno, pues porque el querer avanzar en la profesión yo creo que es algo importante y relevante. Desde el Consejo nos ilusiona de manera importante el poder presentar esta formación con mirada feminista y con perspectiva de género, porque, como bien ha dicho la presidenta, ¿no? La
la profesión de trabajo social es feminista o no es. Y si no es, no estamos haciendo un trabajo serio y de calidad, porque hay una parte de la vida que condiciona a las personas y que si no la vemos, no la podemos incorporar en los diferentes procesos de intervención, de acompañamiento, de ayuda, de relación, porque como bien sabemos, no podemos intervenir, ¿no?, sobre lo que no vemos o sobre lo que no tenemos incorporado. Esta tarde, nosotras tres que formamos la Comisión de Género conjuntamente, por supuesto, con la presidenta y con las técnicas del Consejo, vamos a presentar un poco en qué consiste la formación, la metodología y la justificación de por qué hemos llegado a esta conclusión. Bien es cierto que en la otra candidatura se hizo un estudio conjuntamente con los diferentes colegios con profesionales de trabajo social en el que contestaron casi 1000 colegiadas. Y, bueno, detectamos o se detectó que de alguna manera sí que había un número importante, como bien ha dicho Emi, de formación en la profesión, tanto en temas de género, en igualdad de oportunidades y en violencia de género, y la mayoría, casi un 80%, tenían bastante o mucha formación e información. Pero es verdad que cuando en otras preguntas se planteaba, ¿no?, qué herramientas utilizaban en la intervención, si eran 1, 2 o 3, se veía que había un descenso importante. De ahí que, de alguna manera, nos planteamos, ¿no?, uno de nuestros propósitos es visibilizar la perspectiva de género y la influencia en la vida de las mujeres y de los hombres, y se plantearon, bueno, algunas estrategias a desarrollar desde el Consejo. Algunas de ellas ya se están planteando, que tiene que ver, bueno, con lo que se hace en torno al 25 de noviembre y al 8 de marzo, que se graba un vídeo, y esto tiene que ver con el género, que se han grabado ya unos cuantos y están colgados en la página del Consejo. Se ha grabado sobre mujer y discapacidad, sobre violencia en las mujeres mayores, sobre violencia sexual y, bueno, de alguna manera se intenta, ¿no?, contactar con personas que tienen experiencia y referentes en el trabajo social y, bueno, pues crear un espacio de reflexión y que nos pueda ayudar de alguna manera a la profesión. Esto por una parte, ¿no? Por otra parte también hemos planteado el desarrollar una línea morada donde vamos a incorporar algunos contenidos y conocimientos con respecto a la perspectiva de género. Y, bueno, la parte de la formación, que esto es un inicio que esperamos que os sea grata y útil y, de alguna manera, desde ahí se irán detectando necesidades y para poder continuar. Bien, es cierto que la formación la hacemos de manera online porque consideramos, ¿no?, que el Consejo a nivel nacional debe de llegar a toda la población y nos parece que es un método útil y que llega a la mayoría de la gente. Y también algunos de los motivos por los que nos los planteamos es, bueno, por una parte porque nos parece necesario, ¿no?, el conocer las diferentes maneras que tenemos de socializarnos las mujeres y los hombres, esa construcción que cada cual, ¿no?, hemos ido incorporando y cómo repercute en nuestras vidas, en el discurso que generamos y en la relación con el entorno. Sabemos que la profesión de trabajo social es realizada por mujeres, es dirigida a mujeres, que son mayoritariamente en la mayoría de los servicios las que hacen las demandas, y con un discurso también generado por las mujeres. Como puede ser, sabemos que, ¿no?, las históricas Mary Richmond, Octavia Hill, Jane Addams, mujeres que además han sido feministas y sufragistas, que también en el contenido de la formación luego nos lo van a comentar, ¿no? O sea que sabemos que esta profesión surge y se estructura hasta el momento actual como una carrera feminizada, es decir, que de alguna manera nos incorporamos con una división social, técnica y sexual del trabajo como profesionales del cuidado, de la protección, de la educación, por medio de un proceso que bien sabemos que biologiza el sexo, ¿no? Se asocia la naturaleza de las mujeres al ámbito doméstico y al ámbito privado y la del hombre al ámbito público y al ámbito de la producción. Y eso, en muchos casos, bueno, se traslada también a la inserción del mercado laboral, porque, como bien sabemos, nuestra profesión somos contratadas mayoritariamente para ejecutar y, en mucho menor medida,
para diseñar políticas sociales, ¿no? Estamos más en el hacer que en la planificación, que en la reflexión, que en la investigación. Y bueno, de alguna manera, en los diferentes ámbitos en los que estamos, todas y todos estamos atravesados por ese patriarcado, en muchos casos está muy bien envuelto, y tanto las trabajadoras como los trabajadores sociales no estamos ajenos a este proceso, en la vida personal y también en los espacios laborales, que a veces no existe tanta distancia. Y bueno, algunas características, ¿no?, del trabajo social sí que queríamos referenciar, como el trabajo social tiene muchos ingredientes de la mística de la feminidad, de la que hablaba Betty Friedan, dice, porque los valores asociados a la feminidad tradicional siguen muy patentes en la vida de hoy, ¿no? La entrega, la abnegación, el sacrificio, la voluntariedad, la actitud maternal, desde un proceso de construcción cultural de un modo ideal de ser mujer que de alguna manera se relaciona, ¿no? Como ese proyecto de felicidad está muy vinculado a la maternidad, al hogar, a los cuidados. Es más, quizás en esta profesión nos debemos de animar a cuestionar, ¿no?, esa supuesta centralidad de la familia en las intervenciones del ámbito del trabajo social, ¿no?, para preguntarnos si realmente no seguimos reproduciendo y recargando la organización del cuidado en las mujeres, y desde ahí quizás podamos estar obstaculizando los procesos de transformación. Hay otros procesos y otros aspectos que también nos parecen relevantes, que es verdad que a pesar de la diversidad y de la especificidad de las mujeres, que tenemos en cuenta, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la intersectorialidad, la formación, la cultura, la educación, la clase social, la etnia, las visiones que cada cual tiene de la vida y del mundo, siempre nos atraviesa ese sincretismo de género, ¿no? Por lo tanto, conocer estos aspectos que generan estos desencuentros puede conducir también a fortalecer la estima de las mujeres. Ese sincretismo del que nos habla Marcela Lagarde, que en la formación, en las diferentes sesiones también hablarán de ella, son esas contradicciones que nos surgen en el día a día de la parte tradicional y la moderna en la que vivimos muchas mujeres, ¿no? Son desencuentros que pueden ser dolorosos, pero a la vez pueden impulsar a realizar ajustes y reajustes y cambios para resolver a veces esos conflictos o esas dificultades de escisión. También dice Marcela Lagarde que un sincretismo que nos hace sentir ciudadanas a medias o de segunda, sin derechos plenos por las instituciones sociales, por el Estado y por la Iglesia. Y también en muchos casos y en muchas situaciones por otras mujeres, y que, como no puede ser de otra manera, impacta esa vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Las relaciones entre mujeres y las relaciones entre mujeres y hombres y las relaciones también con las instituciones. Aspectos que en muchos casos son complicados trabajar desde la individualidad, ¿no? Esa vía en la que cada vez nuestra profesión yo creo que se va dirigiendo más, ¿no? Trabajar con el individuo, y a veces hasta se nos olvida la mirada en el entorno, ¿no? Y esta individualidad no posibilita el generar espacios para poderlo compartir con otras mujeres, no facilita hacer visible lo social y lo relacional, y esto es algo que el feminismo siempre ha cuestionado, ¿no? Y en algunos casos ha manifestado: a las mujeres nos quieren solas. Una individualidad que a veces dificulta, ¿no?, el ver cómo se generan esas relaciones de dominio y sumisión y, por supuesto, de violencia. Una violencia, como bien sabemos, normalizada y muy invisibilizada, incluso tapada por el velo del amor, que a veces una piensa, ¿no?, cómo vamos a partir de la base de quien más te quiere te va a violentar, te va a controlar, te va a privar del bienestar, de la libertad, de tus derechos, ¿no?, si al final el otro dice que todo lo hace por tu bien, como el pater familia en muchas ocasiones, que por supuesto el pater familia puede ser el padre biológico, el profesor, el entrenador, los chicos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos hombres que ejercen el poder de esa manera. A veces en las relaciones amorosas y afectivas es donde se da esos abusos de poder. Esta es la violencia, ¿no? En los contextos afectivos hay dos palabras que parece que nunca deberían aparecer en la misma frase, ¿no?
violencia y afecto. Y resulta que en las relaciones afectivas es donde se manifiestan estas situaciones de violencia. Muchas veces, además, ocultadas por las mujeres, ¿no? Que nos han enseñado que lo mejor es callar, ¿no? Lo que pasa en casa hay que ocultarlo, hay que taparlo, y además muy acompañadas de esa culpabilidad que en la intervención individual muchas veces dificulta la intervención. Además de esta violencia en el entorno, ¿no? Y en los vínculos afectivos, existe una violencia estructural que el orden patriarcal alienta y normaliza en muchas situaciones. No es una lacra, es mucho más que eso. Es la consecuencia de esa estructura que está basada en la desigualdad. Forma parte de la construcción social del patriarcado, de un sistema de valores misógeno que valida la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de colectivos, de lo que ha ocurrido en la Federación Española de Fútbol Femenino, que quien más y que menos lo hemos escuchado, ¿no? Y también hemos escuchado que la que se está montando por un piquito, ¿no? No sé si nos hemos dado cuenta la cola que trae y todo el proceso que genera, ¿no? Una situación y cómo en la punta del iceberg posibilita que se vea todo lo que hay debajo y que está oculto. Y bueno, podemos reflexionar las veces que radiaron en su momento el gol de Iniesta y las veces que hemos visto en los medios el gol de Olga Carmona. Estas son las pequeñas diferencias en las que nos movemos. Otra de las situaciones muy patentes y muy recientes es el caso de Almendralejo, ¿no? Con la inteligencia artificial, esa que vulnera derechos, que vulnera la dignidad, la privacidad, los derechos de imagen, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? O lanzo esta pregunta, ¿qué se pretende con esto? Ridiculizar, humillar, divertirse a costa del sufrimiento de unas mujeres, por supuesto, ¿no? Son actos de poder que ejercen unos varones y que se denomina violencia simbólica, violencia cultural, pero se traduce en palabras, en lenguaje, en imágenes que de alguna manera vamos incorporando en el simbólico y a veces hasta lo vamos normalizando. Y otro de los motivos por los que también nos parecía interesante y necesario incorporar esta formación es porque uno de los principios básicos de nuestra profesión, y el código deontológico, como ya ha comentado la presidenta, lo desarrolla, es la dignidad, la libertad y la igualdad. La perspectiva de género siempre debe de ir acompañada y referenciando a los principios de la ética profesional y del código deontológico de nuestra profesión, que entendemos y sabemos que la mayoría de la gente los conoce, pero yo también me preguntaría cuánto y cómo en el día a día reflexionamos para incorporarlo en el ámbito del trabajo, ¿no? Cuánto de esas situaciones de igualdad de derechos, de oportunidades y de la participación, a veces lo incorporamos y lo visibilizamos. Y se ha confundido en muchos casos el tener leyes de igualdad, leyes paritarias, leyes de violencia, leyes de derechos sexuales y reproductivos, con ser todos iguales, con que una vez que ya está hecha la legislación, ya esos derechos están consolidados. Y lo cierto es que estamos viendo que en muchos casos no, y además también sabemos que los derechos se consiguen, pero se pueden perder, ¿no? Sabemos que las personas tienen derecho al cuidado, por lo tanto, todas las personas debieran de tener también el deber de cuidar como una obligación personal y, como diría Victoria Camps, no siempre eso se da, ¿no? Dice, el cuidado debe de ser un complemento de la justicia, que como bien decía Olimpia de Just, no hay libertad sin justicia y no hay justicia sin cuidado, ni cuidado sin justicia. Esto que tanto vemos en nuestra profesión. Silvia Navarro ya lo decía, ¿no? El cuidado autosacrificante más común de lo deseable en las prácticas de las mujeres a veces roba autonomía, desempodera, mina posibilidades de crecimiento y les convierte en seres dependientes. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? De alguna manera, con cómo nos hemos socializado unos y otros. Este sería, de alguna manera, la importancia, ¿no? de esta formación y la importancia de visibilizar
cómo la perspectiva de género coloca a las mujeres en unos lugares diferentes, ¿no? Podemos hablar de la pobreza, tiene nombre de mujer, la exclusión económica y social, la precariedad laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algunos de los objetivos que nos hemos planteado es, por una parte, desandar este legado sexista, capitalista y heteronormativo en el que hegemónicamente se desarrolla la profesión, que fundamentalmente, si queremos seguir construyendo un trabajo social crítico y transformador, entendemos que hay que articular los feminismos y el trabajo social. Por otra parte, integrar la dimensión social en el trabajo social, que está orientado en la normativa nacional e internacional en materia de igualdad, y se necesita, ¿no?, el desarrollar esos enfoques integradores y críticos en las intervenciones sociales dentro de un marco de derechos humanos. También incorporar la perspectiva de género implica cuestionar las desigualdades que nos atraviesan. El trabajo social y el feminismo no pueden ir en paralelo, tienen que confluir. También se pretende evitar reproducir estos valores patriarcales en la práctica profesional, ya que el género es un factor estructural, como ya vais a ver en las diferentes sesiones, que junto a otros explica la discriminación y la desigualdad que nos afecta de manera sistemática a las mujeres, y concebir a las mujeres con esa capacidad de reflexión, de crítica, de agencia propia, y no solamente como sujetos para los otros, para el deseo de los otros. Consideramos que reflexionar sobre género, el cómo utilizamos también las profesionales el poder y la asimetría que se genera en las relaciones profesionales, que es donde hay más riesgo de generar relaciones de poder, en esas relaciones profesionales e interpersonales entre mujeres, ayudan a pensar y a interrogarnos cómo es esa relación que generamos con las otras. Otras que, además de ser mujeres, en muchos casos pueden estar viviendo situaciones que les ponen en un lugar de vulnerabilidad a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel familiar, etcétera. Y, por último, reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas profesionales y reivindicar aspectos que son centrales, como lo relativo a la prevención, que prácticamente se nos está olvidando, para que dejemos de actuar de una forma reactiva y punitiva, y esto solo se va a dar en el caso de que nos pongamos las gafas moradas o la mirada feminista o las gafas de género. Y ahora ya vamos a pasar a plantear y a desarrollar los contenidos. Y mi compañera de junta, Marta Simón, va a comenzar explicando y contándoos cómo van a ser los contenidos de las diferentes sesiones. Marta Simón es trabajadora social que está en el ámbito forense y nos va a contar el contenido de algunas de las sesiones. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, Raquel, por esa fantástica presentación del curso, que incluso a mí me han dado ganas de volverlo a hacer. De hecho, lo que hemos podido valorar es de que lo que hemos ido trabajando es de una gran calidad, y esa es la sorpresa que nos hemos llevado, muy grata sorpresa, porque realmente los contenidos ya son bastante amplios, introducen un montón de cuestiones de la práctica profesional, que es un poco lo que yo voy a desarrollar, porque luego Nanda, mi compañera de la Junta, también hablará de otros módulos. Antes de nada, quiero pedir disculpas en caso de que me tenga que ausentar porque me ha surgido algo urgente, y en ese caso pues yo no acabaría la presentación que tenía asignada, pero sí lo haría mi compañera Raquel, con lo cual pues no habría problema. Bueno, primero yo voy a plantearos, quién es uno de los módulos de la formación, que es el módulo que se titula La intervención en servicios sociales con perspectiva de género. Este módulo lo va a llevar a cabo Karina Fernández de Andrea. Ella es una profesional
que tiene un recorrido muy largo en el tema de género sobre todo y en la aplicación del género dentro del trabajo social. Pero ella se va a centrar en esta parte de la formación en lo que son cómo hay que introducir la perspectiva de género dentro de los servicios sociales, sobre todo incorporando la idea de que efectivamente en la profesión somos todo mujeres y que también hay una gran mayoría de usuarias que son mujeres, ¿no? Y cómo de alguna manera en esa relación nos vamos a ir encontrando en las distintas desigualdades de género y en base a qué se sustentan estas desigualdades de género. Lo importante aquí sería como identificar cuáles son desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista de las usuarias y en ese binomio de ambas el cómo nos atraviesa el género a la hora de relacionarnos, pero también a la hora de encontrarnos, comprendernos e incluso cómo luego esto puede afectar a lo que son los propios discursos profesionales y también las situaciones de asimetría de poder, por ejemplo, que nos han inculcado los roles de género, ¿no? De donde partimos todas. Entonces, esta reflexión es la que hace nuestra compañera y bueno, sería el módulo 2 de la formación. Habría otro módulo que se titula El buen uso o mal uso que se hace de la perspectiva de género desde las instituciones y propuestas de un buen hacer en la intervención social. Parece un título largo, este módulo va a correr a cargo de Celia Garrido Benito, también una compañera trabajadora social que además ella lleva tiempo tiene un perfil más variado, más poliédrico en el sentido de que, bueno, pues es docente, pero también interviene a nivel social y luego también ha participado del mundo asociativo de una manera bastante activa y muy rica. Entre una de las cuestiones que ya ha trabajado ha sido el mal llamado síndrome de alienación parental, ¿no? Bueno, pues ella sí que va a trabajar o va a aportar una visión desde el mal uso o el buen uso de la intervención social y desde la intervención social cómo tenemos que hacer un buen uso, no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista individual y profesional en la intervención social. Cuándo y de qué manera estamos haciendo y adecuando de alguna manera la intervención a una buena respuesta y una respuesta que esté medida y que esté atravesada también por ese análisis fundamental que puede llegar a determinar la intervención social si no se aplica a la perspectiva de género. Por tanto, ella nos va a introducir en cuándo y cómo deberíamos intervenir para que efectivamente se valore de alguna manera, de manera adecuada, desde la perspectiva de género, el modo en el que estamos interviniendo, ¿verdad? El módulo 5 siguiente sería la influencia y la repercusión de los estereotipos, creencias y mitos en la intervención social y la repercusión a nivel personal. Este módulo corre a cargo de Joana María Maestre Miguel, que es otra de las profesionales que tiene también una trayectoria amplia, como todas las que vamos a presentar aquí, veréis que tienen perfiles muy amplios. Ella es doctora en la Universidad Pública de Navarra, como veis ahí, por supuesto trabajadora social y tiene máster en atención sociosanitaria y es miembro de un grupo de investigación, ¿no? Sobre las desigualdades en las políticas públicas de género, ¿no? Desigualdades de género. Entonces ella nos va a ayudar a identificar cuáles son los mitos y los errores más importantes que subyacen, digamos, en lo que es la intervención social y que dentro incluso de los servicios sociales de atención primaria están presentes y de qué manera todas esas creencias y todos esos mitos que tienen mucho que ver con el sexismo y con los roles asignados sexistas, ¿verdad?, van impregnando lo que es la intervención y van de alguna manera, bueno, pues erosionando lo que debería de ser un trato igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Y ella va a hacer una reflexión bastante profunda sobre este tema. El módulo 7, bueno, lo voy a presentar yo. En este módulo fundamentalmente me voy a centrar en la identificación que en la práctica profesional podemos hacer todas y todos, ¿no? Sobre todo a la hora de ver de qué manera cuando aplicamos la perspectiva de género podemos llegar a teorizar y reflexionar y sacar a la luz una serie de intervenciones completamente desajustadas y sexistas y asimétricas, ¿no? O sea, en donde el poder de alguna manera
manera podemos facilitar que lo sigan resolviendo los hombres por encima de las mujeres, ¿no? Entonces, es en el ámbito forense donde profundizo y voy identificando cuáles serían las cuestiones donde se ha visto claramente esta desigualdad y de qué manera desactivarla, ¿no? En el ámbito forense. Luego estaría el módulo de trabajo social feminista en el sistema educativo. En este módulo tenemos a María Ferrat Dobarro, que es una profesional también con, bueno, por supuesto, trabajadora social con máster en igualdad y género en el ámbito público y privado, entre otras cosas. Tenéis ahí el perfil, no me voy a extender en todo su trabajo, ¿no? Porque para priorizar el que me dé tiempo a decir, a contar lo que vaya ella a aportar, porque en el ámbito educativo, evidentemente, tenemos todo un reto, como dice ella, ¿no? Un reto enorme que ella al final del módulo va señalando, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con cómo educamos, cómo fomentamos la coeducación, cómo fomentamos el buen trato, el cuidado, la manera de relacionarnos y una relación que sea... ella habla, de hecho, en su módulo de la erotización del cuidado, ¿no? De alternar, digamos, o sustituir el modo en el que estamos siendo educados y nuestros alumnos y el alumnado está educado y sustituirlo por la fuente real de educación ausente de opresión, de imposición y de incluso agresión y violencia, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces en las aulas, ¿no? Y entonces ella hace toda una reflexión que va a permitir que nosotras vayamos intentando cambiar ese paradigma y retomar desde el trabajo social y con perspectiva de género podamos identificar adecuadamente las propuestas de sensibilización y de cambio en el medio educativo, ¿no? Y finalmente, luego estaría María Aránzazu Juan Araceli Elejabeitia, que ella pertenece a una asociación de mujeres juristas. Ay, perdonadme, me he comido, como he visto, efectivamente, estaría María Isabel Sánchez García Murillo. Ella es trabajadora social feminista, como no puede ser de otra manera, porque trabaja con víctimas en situación de violencia de género, acompañándolas y, tiene como veis, ella ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, entre otras cuestiones, pero digamos que la parte que ella nos va a aportar es una parte que tiene que ver justo con todas las preguntas que nos hacemos las trabajadoras sociales cuando tenemos que trabajar con mujeres ya víctimas de violencia de género y no sabemos de qué manera muchas veces acompañarlas, cuáles serían las claves más importantes de ese acompañamiento, de qué manera, obviamente no victimizarlas, de qué manera aportar una mirada que sea realmente transformadora y que les permita empoderarse, ¿no? Cuidando extremadamente el campo de cómo intervenimos con las mujeres víctimas de violencia de género. También en su módulo ella va a dotarnos a nosotras como profesionales de elementos y claves para, desde la perspectiva de género, poder de alguna manera no reproducir esta forma tan errónea que históricamente hemos tenido muchas veces de las víctimas de violencia de género, precisamente por no aplicar la perspectiva de género. Después tendríamos, perdonadme que era la que había comentado antes, tendríamos a María Aránzazu Juan Araceli Elejabeitia, que es una mujer que pertenece a la Asociación de Juristas que se llama TEMIS. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene, como veis ahí, un currículum también importante, sobre todo desde el punto de vista del campo legislativo, del campo del derecho y todo lo que tiene que ver con efectivamente los derechos, cómo cuidar los derechos. Entonces ella lo que nos va a aportar es una duda también que tenemos las trabajadoras sociales muy frecuentemente, que tiene que ver con cómo intervenir, cuáles son las claves de la intervención en el acompañamiento una vez que las mujeres víctimas de violencia de género entran en el sistema jurídico o incluso previo a entrar en el sistema jurídico, cuáles serían las claves desde el punto de vista del derecho que pueden aportar ellas, que va a aportar en este caso la abogacía para hacer un acompañamiento dentro del sistema jurídico que sea cuidadoso, que sea comprensible, que sea cercano y sobre todo que sea que sirva para liberar a las mujeres de la situación en la que están y de cómo aplicar esta intervención, cómo acompañar dentro de un sistema tan absolutamente rígido como es el sistema jurídico y también
también cómo informar de los derechos a las mujeres y respetar también sus decisiones, ¿no? De denunciar o no denunciar, pero qué hacer en esas situaciones y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante esta aportación que nos va a permitir, bueno, pues acercarnos a esta manera de valorar cómo una abogada, ¿no?, puede ir acompañando y qué decir, cómo decir a las mujeres víctimas de violencia de género. Y finalmente tendríamos a Inmaculada Domínguez Fabián. Inmaculada es investigadora y profesora de la Facultad de... Bueno, ella es doctora en ciencias económicas y empresariales, pero también es profesora y docente en la Universidad de Extremadura. Ella lideró, comparte ella y parte compañeras de la universidad también de una universidad italiana, ella lideró una violencia que, como ella señala, es una violencia poco conocida o poco señalada, ¿no?, como violencia de género. Estamos hablando de la violencia económica. Ella va a desgranar la conceptualización de lo que es la violencia económica a través de los contenidos que ella pues ha desarrollado en una investigación pues, que se hizo sobre mujeres y sobre cómo la violencia económica forma parte de la violencia de género, y no solamente durante una relación de violencia de género, sino cómo esta violencia económica atraviesa el previo de la relación, el durante la relación y el posterior de la relación. De qué manera las trabajadoras sociales podemos identificar esta violencia de género dentro de la violencia económica, y no solo identificarla, sino señalarla, pues con todo lo que ella nos va a aportar y a través también de la aportación de indicadores concretos para ello. Y bueno, yo creo que sin más, yo creo que, como veis, es un programa muy amplio, muy ambicioso, que creo que toca todos los aspectos en los que las trabajadoras sociales podemos estar, aspectos, áreas, y de una manera también individual, comunitaria y grupal, ¿no?, qué es lo que nos van a aportar todas estas profesionales, profesoras, docentes en este curso. Y bueno, pues voy a pasar ahora a mi compañera Nanda. Nanda es la compañera de la Junta de la Junta de Gobierno del Consejo General también, y ella trabaja en el ámbito universitario. Es una compañera pues que también va a formar parte del equipo docente de esta formación, y quién mejor que ella para presentar un poco pues la parte, digamos, más de marco estructural de lo que es el desarrollo docente de esta formación que os ofrecemos aquí, y que esperamos que sea de vuestro interés, sobre todo porque, pues lo que decía Emi antes, ¿no?, o aplicamos la mirada feminista y desde el trabajo social y la perspectiva de género, o realmente pues estaremos haciendo intervenciones pues que no sean completas ni adecuadas. Pues nada más, muchas gracias a todas y espero que esto os resulte de interés. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar interesados en este curso. Bueno, ya habéis visto por la presentación que ha hecho Marta que hay un gran número de contenidos interesantísimos e imprescindibles para el abordaje de la perspectiva de género desde el trabajo social. Yo voy a dar paso a presentaros el resto de módulos de este curso, que es de gran interés. Bueno, como decía Marta, presentaré ahora una serie de módulos, digamos, más estructurales, un poco quizá que representan más los componentes más teóricos, aunque es difícil separarlo de lo que es la práctica profesional, porque todos ellos están presentados por compañeras trabajadoras sociales con larga experiencia en el trabajo en género, y que por supuesto, su trabajo desde la perspectiva de género ha revertido en esa generación de conocimientos que implica escribir, investigar y también participar de la docencia. Bueno, el primer módulo, que está presentado por María Antonia Aretio, ella es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Sociología y doctora en Trabajo Social, además de experta en temas de violencia de género, se titula Proceso de socialización patriarcal, efectos en la salud de las mujeres y fortalezas de las mujeres. Pues va precisamente de eso, es un módulo que nos ofrece un marco referencial muy amplio
sobre cómo la sociedad patriarcal afecta a la vida de las mujeres y afecta a su salud. Haciendo una propuesta, ella nos propone cómo aumentar desde el trabajo social las fortalezas de las mujeres. Nos hace ver cómo determinados los mandatos patriarcales sobre o respecto al cuerpo, a la sexualidad y a los proyectos vitales de las mujeres forman parte de esa socialización patriarcal y, por lo tanto, inciden precisamente en nuestra vida y en nuestra salud. Y incorpora después, como os decía, propuestas para avanzar en el empoderamiento de las mujeres. Otro de los módulos que os voy a presentar está presentado por dos compañeras, ambas trabajadoras sociales, doctoras, investigadoras y docentes de la Universidad de Granada, Ana Alcázar y Lorela Valenzuela. Vale, gracias. El módulo se titula La incorporación del discurso de los feminismos en el ámbito universitario y la importancia de integrar la perspectiva de género en la investigación en trabajo social. Como docente e investigadora os puedo decir que me ha resultado de muchísimo interés este módulo porque hace, por una parte, una revisión de la incorporación de la perspectiva de género en la universidad, haciendo un recorrido de la formación en trabajo social hasta llegar al proceso Bolonia, identificando en los distintos planes de estudios si existe o no existe, efectivamente no existe en algunas formaciones, esa incorporación de la perspectiva de género. Ellas nos proponen, por tanto, replantear la perspectiva docente, visibilizando las desigualdades, analizando relaciones de poder y trabajando desde la diversidad, aceptando la diversidad. Desde el punto de vista de la investigación, las compañeras nos plantean que no existe investigación social, que sin investigación social el trabajo social no crece y que a la vez la investigación contribuye a legitimar la intervención en trabajo social y que estamos, por lo tanto, abocadas a mantener un diálogo permanente entre investigación e intervención. Nos invitan y plantean la necesidad de que la investigación sea una investigación aplicada a la realidad social y nos invitan también a la práctica de la reflexividad en la que identifiquemos tanto en la investigación como en la docencia como la intervención social, que reflexionemos acerca de cómo nuestra subjetividad condiciona lo que vemos, cómo lo vemos y cómo actuamos. Y cuestiona, por tanto, el papel del investigador como experto, de la investigadora como experta. Dice, porque las personas son expertas de sus propias vidas. Un módulo realmente interesantísimo. Otro de los módulos que os presentaré va a estar presentado por nuestra compañera que ya conocéis, Raquel Millán, trabajadora social del ámbito de la educación, experta en trabajo social con grupos y compañera del Consejo General de Trabajo Social, secretaria general, de hecho, del Consejo General. Ella empieza planteando cómo no incorporar la mirada feminista en la intervención en trabajo social. Nos invita a no olvidar que nuestra profesión tiene que ver con lo relacional y con los vínculos y que la permanente o la tendencia a la individualización en la intervención pone en riesgo olvidar o posibilita olvidar esa centralidad de lo relacional y de los vínculos. Nos propone entonces poner en valor el trabajo social con grupos y además ponerlo en valor, ponerlo en práctica desde una perspectiva feminista.
Aborda también dos conceptos, más de conceptos, de alguna manera contrapuestos, que es el maltrato versus el buen trato. Y nos identifica el maltrato como un mandato jerárquico o que emana de un mandato jerárquico patriarcal que muchas veces trasladamos a nuestra práctica vital y también a nuestra práctica profesional. Contrapuesto a esto nos propone el buen trato para crecer como seres humanos, como mujeres y como trabajadoras sociales, si es que es posible disociar una cosa de la otra. Otro de los módulos que os presentamos es este propuesto por Coldovi Velasco, trabajadora social, experta, bueno, activista de muchas luchas, antimilitarista, feminista. Ella nos hace una serie de invitaciones del feminismo al trabajo social y una serie de sugerencias. Ella parte de la necesidad de pensar críticamente para combatir la impotencia y la desesperanza y también la desmovilización. Nos invita a poner al trabajo social en una posición política, tejiendo luchas, una de las cuales es el abordaje de la interseccionalidad, y luchas feministas, obviamente. Nos propone 5 verbos para la acción, una serie de verbos para la acción: cuestionar, profundizar, fortalecer, ensayar vías nuevas de incidencia para convertirnos o ser de manera efectiva agentes de transformación. Y finaliza su intervención con 5 pintadas que yo no las desvelaré todas, pero sí quiero rescatar un poco para dar la idea de qué va su intervención. Rescataré una que ella propone de Audre Lorde, feminista negra. Dice, abastecerse de los valores e instrumentos que no sean los del amo. Una invitación realmente sugerente. Otro de los módulos es el módulo 10, que se refiere a incorporar el enfoque de género en el trabajo con hombres. Está presentado por un compañero, Rafael Soto, también trabajador social, experto en drogodependencias y también en su activismo con las nuevas masculinidades. Él nos plantea cómo, obviamente, partimos de una práctica androcéntrica, puesto que vivimos en una sociedad androcéntrica, pero también en la que los hombres no son considerados un colectivo de intervención, y eso hace que de alguna manera olvidemos también la diversidad del colectivo hombre. Hace algunas definiciones de masculinidad partiendo de las masculinidades hegemónicas a otras masculinidades, viendo cómo, bueno, esa masculinidad hegemónica invisibiliza, entre otras muchas cosas, esa diversidad. Y todo esto forma parte de esa socialización masculina y nos propone entonces una serie de áreas para trabajar con los hombres y para posibilitar ese cambio, desde la no violencia a las nuevas paternidades, la superación de la homofobia y otros aspectos. Bueno, un módulo realmente sugerente. Y por último, de los módulos que yo presento, que ya con esto creo que acabamos el conjunto de módulos del curso, está el módulo de Cristina Mateos. Perdón, ella es doctora en periodismo y especializada en comunicación y es un buen colofón del curso, porque ella nos plantea abordar el discurso feminista en la profesión del trabajo social a lo largo de la historia y referenciando a distintas imágenes históricas dentro de la profesión y sus
aportaciones. Empieza también planteando una pregunta. ¿Ha existido un discurso feminista a lo largo de la historia del trabajo social? La respuesta es que hemos sufrido una cierta ceguera de género. Nos plantea como imprescindible recuperar la voz de las mujeres en la historia a través del concepto her story, el relato de ella, que sustituye al concepto de history. Bueno, hace distintas referencias históricas muy interesantes sobre los distintos feminicidios, empezando desde la caza de brujas en la Edad Media como el mayor feminicidio de la historia. Nos habla también de las estrategias utilizadas para neutralizar las aportaciones de las mujeres, desde la usurpación a la devaluación, etcétera. Y nos propone, entonces, nos invita a incorporar epistemologías críticas que posibiliten otros enfoques, enfoques de género, enfoques de derechos humanos, enfoques centrados en la persona, etcétera. Nos plantea que el trabajo social tiene una deuda con los aportes de las mujeres y, por lo tanto, de la necesidad, cosa que ya está haciendo el Consejo, desde luego, de visibilizar el legado de algunas de ellas, desde las más conocidas como Octavia Hill, Jane Addams, Mary Richmond, Edith Abbott, a las más desconocidas, sobre todo para sacarlas de su excepcionalidad, porque no fueron excepcionales, no fueron puntuales, fueron muchas. Y con esto creo que os hemos presentado muy rápidamente y sin poder profundizar en todo el magnífico contenido que os ofrecemos. Os invitamos a apuntaros al curso porque contamos con ponentes de primer orden, con aportaciones también de primer orden e imprescindibles para avanzar en la implementación de la perspectiva de género en la intervención, en la docencia, en la investigación, en todos los ámbitos en los que se desarrolla el trabajo social. Y bueno, por mi parte ya está. Muchas gracias. Y ahora os paso a presentar a Eva Chenel. Ella es la técnica de referencia, ella es la técnica de comunicación, formación y docencia del Consejo. Deciros que la Junta del Consejo no podríamos desarrollar todo lo que hacemos sin la aportación del equipo técnico, y que Eva es una de ellas, y que para cualquier cosa que tenga referencia con este curso, pues poneros en contacto con ella, y creo que ya le doy paso. ¿Sí? Gracias, Fernanda. Bueno, yo os voy a contar un poco la metodología del curso y cómo inscribiros. O sea, entre esta tarde y mañana abriremos las inscripciones en la página de eventos del Consejo, que ahora os ponemos el enlace. Es una formación completamente a distancia. Vosotros, cuando os inscribáis, os vamos a mandar un correo electrónico en el que aparece el acceso a la plataforma del Consejo, vuestro usuario y una contraseña. Entonces, son 14 módulos, como habéis visto. Cada uno tiene material de estudio y vídeos para que lo podáis visualizar. Y a la finalización de cada módulo tenéis que hacer un cuestionario en el que tenéis que aprobar con 5. A partir de ahí ya podéis pasar al siguiente módulo. O sea, en principio vamos a poner un tiempo de 9 semanas. Abriremos 2 módulos por semana y luego dejaremos 2 más para los que nos haya dado tiempo por cuestiones laborales o personales o lo que sea, que podáis acceder con un poquito más de tiempo. Además están las Navidades por delante y va a ser un jaleo. Entonces, os voy a enseñar un poquito cómo sería la página de la formación. Vosotros entraríais aquí. Un segundito. ¿Vale? Tenéis aquí todos los módulos. Aquí aparecerán las fechas en las que están disponibles. Tenéis un PowerPoint, un PDF con el contenido de la formación, el vídeo de la clase. En algunos tendréis material complementario
y finalmente el cuestionario. Entonces, así los 14 módulos. Vale. Una vez hayáis completado todo, se os expondrá un certificado de 35 horas de formación. Y ya cualquier duda que tengáis acerca del funcionamiento, me las podéis hacer ahora en comentarios y os las iremos resolviendo. ¿Vale? Luego, se me olvida comentaros que tenéis un foro de dudas durante el curso. Si tenéis dudas, tenéis un tutor establecido y en un plazo de unas 24 horas, a excepción del fin de semana, que no se contestarán, pero a partir del siguiente lunes ya sí. Y cualquier duda que tengáis, las ponéis ahí y o bien yo o bien los tutores de cada módulo os contestarán. Y ahora os paso a Raquel, que finaliza. Bueno, pues este era un poco el objetivo de esta webinar, ¿no? Que conocierais lo que vamos a hacer, el cómo y el por qué, de alguna manera. Motivar, ¿no? Para que la profesión cada vez vaya incorporando y se vaya poniendo esas gafas moradas. Yo creo que es una necesidad. Y bueno, pues en principio, si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario, podríamos cerrar aquí. Y os animamos a que en la medida de lo posible pues os vayáis apuntando al curso y sobre todo que os sea de una gran utilidad. Y muchas gracias por estar aquí. Un saludo.